Continuando entonces con las lecciones, vamos a hablar ahora un poco para contextualizar el tema de las políticas públicas y sociales que hemos visto. Vamos a conversar un poquito sobre la unificación de las políticas públicas y para resumir ya lo que vimos sobre las políticas públicas, es un poco comprender las políticas públicas como aquellos programas que tiene un gobierno, que presenta un gobierno y que ejecuta un gobierno, ¿no? Un conjunto de acciones de un gobierno determinado que son creadas para dar respuesta a las demandas que tienen las personas, que tienen los ciudadanos, que tienen los colectivos sociales, ¿no? Entendiendo colectivos sociales como los sujetos organizados, ¿no? Las organizaciones. En consecuencia, las políticas públicas entonces van a ser un conjunto de acciones que tiene un gobierno cuyo uso es netamente estratégico. Esto principalmente porque otorga los recursos para poder aliviar los problemas que presentan la sociedad, los problemas nacionales que presentan los colectivos. Y por otra parte, indicar que las políticas públicas se llevan a cabo a posterior de un análisis que la misma política va a desarrollar a través del Estado en los diferentes ámbitos, tales como la elaboración de la política, el desarrollo de la política pública, la evaluación de esta política pública y a posterior como retroalimentación, ¿cierto?, los cambios para mejorar estos programas públicos. Por lo tanto, permite analizar qué cosas hacen los gobiernos, ¿cierto? Es fácil identificar eso a través de un breve análisis y cómo y por qué hacen lo que hacen, ¿no? ¿Por qué para este gobierno en particular, o para el anterior gobierno en particular, ciertos problemas están orientados a ciertas necesidades que para ese grupo de personas que está gobernando son prioritarias, ¿no? Entonces, de esta manera, las políticas públicas vienen a responder, ¿cierto?, a un conjunto de decisiones que se van a llevar a cabo a lo largo del plazo determinado de tiempo en el ejercicio político de quienes están gobernando. Y desde esta perspectiva, la elaboración de una política pública para llegar a desarrollarse a implementarse esta política es fundamental y necesario poder atravesar diversos procesos de construcción política, ¿no? Y estos procesos de construcción política son procesos complejos, son procesos que guardan relación con la formulación de una política que va a mitigar o a cambiar una situación contractual de un grupo de personas, no es de una persona, es de un grupo de personas, que cumple ciertas características que responde a cierto sector que está sectorializado y que, por cierto, está focalizado. Por lo tanto, para iniciar el diseño de una política es importante establecer una agenda política donde se den cuenta de las situaciones problemáticas y conflictivas que el grupo de personas beneficiarios focalizado y sectorizado tiene, ¿cierto?, ha presentado. Definir o identificar cuáles son estos problemas, establecer la agenda, luego definir e identificar cuáles son esos problemas, prever y medir cuál va a ser el impacto de implementar una política social en el sector donde se pretende trabajar, establecer a posterior los objetivos que va a tener esta política, seleccionar las opciones concretas y la viabilidad, poder evaluar si es viable o no ejecutarla. Y una vez que haya pasado toda esa primera parte de la formulación de una política pública, entonces se puede ya implementar este programa. Una vez implementado, hay que probarlo, hay que hacerle seguimiento, hay que evaluar. Y la evaluación no solamente es saber si generó impacto en la población o no, si funcionó o no, si realmente fue viable o no, sino también si necesita ser cambiado o mejorado o si continúa o no, ¿ya? Evaluar su continuidad y el cambio. Desde esta perspectiva, lo que está dispuesto en las clases son las herramientas que tiene una política pública y se identifican 4 herramientas esenciales que son
los incentivos, la construcción de capacidades, las herramientas simbólicas y por último los aprendizajes. En el ámbito de los incentivos, el incentivo viene a dar respuesta a la motivación para el diseño de una política pública. ¿Qué cosas motivan el diseño de una política pública? Son los problemas sociales, es el grupo focalizado, las características que tiene este grupo y las características también que presentan este grupo, o sea, las características que tiene el problema. Entonces, responder a la motivación para diseñar la política pública. ¿Cuál es el incentivo? ¿Qué me motiva a mí? Más allá de los votos. Luego de eso está la construcción de las capacidades y la construcción de las capacidades corresponde a entregar herramientas a un sector de la sociedad. ¿Ya? Y cuando me refiero a entregar herramientas, me sitúo en la capacidad de intervenir efectivamente en un sector de la sociedad. Entregar herramientas significa para nosotros los trabajadores sociales intervenir, ¿no? Aportar, de manera tal que se puedan satisfacer no solo una, sino una o más necesidades de la población. Y el claro ejemplo está situado en la educación, ¿no? Es la entrega de herramientas a un sector de la población para satisfacer una o más necesidades. En cuanto a la herramienta simbólica es la forma en cómo puedo yo cambiar la percepción que tiene un grupo de la sociedad teniendo en consideración los fines del Estado como deseables. Esto significa que si yo tengo un grupo determinado de personas que está en contra, en su oposición del gobierno actual y del Estado principalmente, es un crítico, es una posición crítica de las funciones o del ejercicio estatal, de qué manera yo a través de esta política, de esta entrega de herramientas, de estos beneficios, logro cambiar la percepción de este grupo de personas a favor mía, ¿ya? A favor del Estado, a favor de quien lo implementa y lo propone. Y por último, el aprendizaje responde a una forma de aceptar y de reconocer que existe un aprendizaje mutuo en esto de la identificación del problema, de la elaboración de la política y de la ejecución de las acciones para la implementación e intervención correcta de la política pública. Entonces, le va a corresponder al gobierno y a la población objeto, aquellos que van a ser beneficiarios directos, el aprendizaje mutuo donde ambos grupos construyen y además de construir van a cumplir sus metas. Recuerden que la construcción de una política pública no se puede dar si no se cuenta con la participación activa de los ciudadanos. La participación ciudadana es fundamental para el diseño, desarrollo, implementación y seguimiento continuado de una política pública. De esta manera, el ciclo de las políticas públicas guarda relación, como dijimos, con la definición del problema, el desarrollo de una agenda política, la formulación de la política, la implementación de la política, y dentro de la implementación de la política se desglosan tres funciones, que es, primero que todo, el fortalecimiento institucional, ¿cierto? ¿Quién va a ejecutar esta política y fortalecer institucionalmente a ese ¿cómo se puede llamar? A esa institución? La actualización del marco legal, eso es súper importante porque la idea puede ser genial, pero podría ser o podría suceder que esta idea no se pueda implementar porque no responde al marco regulatorio y al marco legal que hoy día tenemos. Y por último, el financiamiento. ¿Cómo se va a financiar esta política pública o si va a tener un motor económico o un impulsor económico? Y finalmente, el monitoreo de la política que responde a la evaluación, retroalimentación, consideraciones de continuidad o discontinuidad, mejoras, etc. En el medio se sitúa la plataforma del diálogo, porque claramente estos diseños son conversados y si no hay un problema de parte de la sociedad, de los colectivos, del grupo, de la población objetivo, entonces no sería necesario implementar una política pública.
Bueno, ahora vamos a continuar con la política económica, pero antes de eso me gustaría que ustedes pudieran, dentro de lo que hemos contextualizado, pudieran identificar cuáles son las diferencias entre política pública y política social. A grandes rasgos podemos darnos cuenta, a priori podemos darnos cuenta de que las políticas públicas son de carácter universales o universalizantes y las políticas sociales son focalizadas, sectorializadas y están determinadas para un grupo de la sociedad que tiene ciertas características específicas para acceder al beneficio, ¿ya? En cambio, la política pública es para todos quienes lo requieran, como por ejemplo el acceso a la educación, como por ejemplo los programas de vacunación masiva, son universales, son para todos, el Estado lo financia y vienen a mitigar o a solucionar un problema que, si es en el caso de los procesos de vacunación, como por ejemplo de la influenza, vienen a solucionar, a mitigar o a prevenir un posible problema de salud, ¿ya? Allí tienen unas pistas de cuáles son las diferencias. Ustedes, por cierto, van a tener la tarea de buscar nuevas diferencias para que sean discutidas en el chat. Esa va a ser la discusión que vamos a sostener en el chat de esta lección.